que es el estudio de cómo la estimulación magnética modula la conectividad funcional evaluada a través de los parámetros de la teoría de grafos solo en controles sanos. Aquí no tenemos en cuenta a los pacientes. Un poco por recapitular el funcionamiento de la estimulación magnética transcraneal, muy resumido. El equipo tiene una bobina electromagnética que emite pulsos magnéticos. Estos, cuando se aplican sobre la corteza cerebral, generan una corriente eléctrica que modifica temporalmente a la actividad de las neuronas que subyacen a la zona estimulada. Entonces provoca una serie de cambios en la permeabilidad de los canales de las membranas, potenciales de acción y los potenciales postsinápticos pueden registrarse si a la vez que nosotros estamos haciendo la estimulación magnética vamos registrando la actividad cerebral con un gorro de electroencefalograma. Lo que obtenemos cuando vemos la actividad cerebral que se registra pues son una serie de potenciales que se conocen como evocados por la TMS. Entonces, si revisamos la literatura, normalmente lo que encontramos en los trabajos publicados que utilizan esta combinación de técnicas, pues pueden ser estas gráficas mariposas, se llaman, pues que representan todo lo que registra cada uno de los electrodos. Puede seleccionarse uno de los electrodos y ver esos potenciales evocados, las deflexiones positivas y negativas, o también lo que podemos ver en otros trabajos pues son mapas de tiempo-frecuencia, cómo se distribuye la potencia en las distintas bandas de frecuencia después de administrar los pulsos y también mapas topográficos de cómo se distribuye esas activaciones a lo largo de la corteza. En este trabajo lo que hicimos fue dar un paso diferente, algo que no hemos visto que haya en la literatura previa, que es aplicar la teoría de grafos después de haber administrado los pulsos de la TMS. Desde la teoría de grafos lo que se propone es que el cerebro puede considerarse como un conjunto de nodos unidos por una serie de aristas y si esto se aplica al electroencefalograma, los nodos serían los electrodos y las aristas sería la correlación temporal, o sea que esos electrodos se activan de forma síncrona y se calcula a través de un parámetro, el phase locking value o acoplamiento de fase. De esta teoría de grafos nos interesan tres parámetros en este estudio. Una es la fuerza de conectividad, que es una medida de sincronización de la red y lo que nos dice es de un nodo determinado cuántos enlaces tiene ese nodo y la fuerza de esos enlaces. Otro de los parámetros es el coeficiente de agrupamiento, es una medida de segregación y nos dice un nodo cómo está conectado con sus nodos vecinos. De tal manera que se forman, si hay muchos enlaces entre los nodos vecinos, se forman como hubs o triángulos de procesamiento de información. Y luego, por último, está el parámetro de longitud de camino característica, que es el número mínimo de enlaces para llegar de un nodo determinado de la red a otro nodo. Y es una medida de integración. A menor número de enlaces que tengamos que recorrer, más integrada está la red. Y luego, otro concepto importante para este estudio es la organización de mundo pequeño, que desde la teoría de grafos se ha propuesto que nuestro cerebro funciona con esta organización, de tal manera que hay un equilibrio entre la segregación y la integración de la red funcional. Hay un equilibrio entre las conexiones locales y también las conexiones a larga distancia. Esta organización estaría a medio camino entre una organización muy regular, muy conectada y otra totalmente aleatoria. Y lo que se ha interpretado es que facilitaría la transmisión de información. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de este trabajo? El primero de ellos era explorar qué efectos tenía la estimulación magnética transcraneal en esa conectividad funcional a través de los parámetros de grafos, de esos tres parámetros que hemos visto, y para ello se analizaron las distintas bandas de frecuencia, zeta, alfa, beta 1 y beta 2, gamma y la banda global, en dos momentos temporales distintos.
un momento preestimular antes de dar el pulso de la TMS, que abarca desde los 1000 milisegundos antes de aplicar el pulso hasta el momento de aplicarlo, y luego una ventana postestimular después de aplicar el pulso, que va desde los 15 milisegundos hasta los 315 milisegundos. El espacio ¿por qué no se hace desde el momento cero, desde el pulso? Bueno, pues porque, como hemos explicado en otras reuniones previas, y es el trabajo que hacemos conjuntamente con el grupo de la Universidad Politécnica de Cataluña, pues hay un artefacto magnético muy grande que enmascara la actividad electroencefalográfica que hay detrás. Y es tan grande el artefacto que no se puede recuperar, ¿vale? De 0 a 10 milisegundos ese trozo se elimina de la señal y luego se interpola. Entonces, por eso se hace un poco después. Y luego el segundo objetivo del trabajo era explorar la relación, si existía una relación entre cómo se modulaban esos parámetros de grafos desde la ventana preestimular a la postestimular y el rendimiento cognitivo, porque en estudios previos se ha demostrado pues, que ciertos parámetros de grafos están relacionados con el rendimiento cognitivo. Para ello seleccionamos dos bandas de frecuencia, la Z y la gamma, que son las que más se han relacionado con el rendimiento cognitivo, y empleamos dos medidas cognitivas. Una es el porcentaje de errores perseverativos del Wisconsin Car Sorting Test y el otro es el cociente intelectual, que lo sacamos de la versión abreviada de la escala de inteligencia de adultos Wechsler en su tercera edición. Y bueno, la muestra que utilizamos son 29 controles sanos que tenían una edad media de 26 años y medio, 13 hombres y 16 mujeres. Y el protocolo de TMS junto con el electroencefalograma era el siguiente. Colocamos a la persona el gorro de registro del electroencefalograma y colocamos también 3 electrodos en la mano contralateral al lado que vamos a estimular. Entonces, encontramos la corteza motora y los electrodos que hemos puesto en la mano son para registrar los potenciales motores que se provocan cuando estimulamos la corteza motora con la TMS. Y determinamos en primer lugar siempre lo que se conoce como el umbral motor en reposo, que es la intensidad mínima necesaria para de 10 veces que nosotros lanzamos pulsos, en al menos 5 observemos un potencial motor que tenga una intensidad mínima de 50 microvoltios. Entonces, es una intensidad que es específica para cada persona. Y una vez que la hemos determinado, lo que ya procedemos es a estimular la corteza prefrontal dorsolateral. Ahora ya tenemos neuronavegador, pero estos controles sanos no lo teníamos. Entonces, lo que hacíamos era posicionar la bobina entre los electrodos F3 y F5, que según la literatura previa pues es una buena estimación de dónde se encuentra la corteza prefrontal dorsolateral. Y la estimulación consistía en 75 pulsos simples a una intensidad supraumbral, es decir, a 120% de la intensidad que había salido en el umbral motor en reposo. ¿Qué resultados obtenemos? Pues que aumenta la fuerza de conectividad y el coeficiente de agrupamiento cuando comparamos la ventana postestimular a la preestimular, y por su parte disminuye la longitud de camino característica. Y esto es significativo en todas las bandas de frecuencia, es decir, la red se vuelve hay más sincronía, más segregación y más integración. ¿Qué ocurre? Que había riesgo de caer en los errores de tipo 1 por todas las comparaciones que hacíamos y aplicamos una corrección de Bonferroni, y estos resultados de un incremento en la fuerza de conectividad y en el coeficiente de agrupamiento seguían siendo significativos en las bandas rápidas, beta 1, beta 2, gamma y global, y la disminución de la longitud de camino característica seguía siendo significativa en todas las bandas excepto en alfa. Y ahora, bueno, tanto en la limpieza como en el cálculo de estos parámetros, hemos colaborado bueno, con el grupo de la Universidad Politécnica de Cataluña, de BioArt, y Saúl hizo estas imágenes para el artículo, que es lo mismo que os he contado antes, pero de forma gráfica. Aquí vemos la fuerza de conectividad
en un diagrama de cajas, el color azul se refiere a antes de aplicar los pulsos de la TMS y el color naranja es después de aplicar, y como veis, para todas las bandas de frecuencia los valores son más altos después de aplicar los pulsos de la TMS, y ocurre lo mismo para el coeficiente de agrupamiento. Y por su parte, la longitud de camino característica ocurre al revés. Tras aplicar los pulsos de la TMS, disminuye de manera significativa en todas las bandas de frecuencia. Esto es antes de aplicar la corrección de Bonferroni, pero bueno, sería lo mismo, menos esta que no sería significativa. Es decir, la red se vuelve más integrada, menos enlaces para llegar de un nodo a otro. Y si recordáis, el segundo objetivo era ver si había una asociación entre la modulación de estos parámetros y el rendimiento cognitivo, y no hallamos una asociación significativa. Ahora en la discusión vamos a ver qué razones pueden estar detrás de no haber hallado esta asociación. Entonces, la conclusión principal de este trabajo es que cuando aplicamos pulsos magnéticos supraumbrales sobre la corteza prefrontal dorsolateral de controles sanos, lo que observamos es una modulación de la conectividad funcional evaluada a través de esos parámetros de la teoría de grafos. Específicamente, ¿qué ocurre? Aumenta la fuerza de conectividad y el coeficiente de agrupamiento, y disminuye la longitud de camino característica, que en otras palabras es que aumenta la densidad conectiva, la segregación y la integración funcional de la red. ¿Esto a qué nos recuerda? A ese concepto que hemos visto en la introducción de la organización de mundo pequeño. O sea, es como que tras aplicar los pulsos magnéticos parece que el cambio que se produce en la conectividad funcional, en las redes funcionales del cerebro, se asemeja a esa organización de mundo pequeño, en la que hay más segregación y más integración funcional. ¿Cómo se podría interpretar esto? Bueno, pues que se facilitaría esa transmisión de información, que las redes funcionales no se encuentran en un estado estático en el cerebro, sino que es más bien un estado dinámico, crítico, que dependiendo de las demandas del entorno o las demandas cognitivas pueden reconfigurarse, y eso nos habla también de que esas redes funcionales son flexibles, que no son rígidas ni estáticas. ¿Cómo puede interpretarse esto también? Pues que puede tener, aparte de que nos habla del posible funcionamiento o de las bases neurofisiológicas o cómo funciona la TMS cuando lo aplicamos en la corteza, pues puede tener importantes implicaciones terapéuticas. Porque si repasamos algunos de los trabajos previos del grupo, por ejemplo, en la esquizofrenia, hemos visto que hay alteraciones en los parámetros de grafos, tanto en las ventanas preestimulares como en su modulación, en la tarea auditiva outball. Y además, en algunos estudios, algunos de esos parámetros, como por ejemplo una excesiva fuerza de conectividad, se ha relacionado con déficits cognitivos también, en el rendimiento cognitivo. Y si ampliamos un poco la visión y vemos otros trabajos de fuera del grupo, pues también hay trabajos que relacionan la esquizofrenia y ya no solo con los parámetros de grafos, sino alteraciones en la sincronicidad de esa actividad oscilatoria del cerebro con alteraciones en la cognición, tanto en esquizofrenia y otros grupos con trastorno depresivo mayor. Entonces, podría plantearse como una diana terapéutica modular esa conectividad funcional a través de la estimulación magnética transcraneal, aunque esto es como muy una suposición, porque realmente aquí solo tenemos una sesión, vemos qué pasa inmediatamente después, pero no sabemos qué efectos tiene a largo plazo, y serían necesarios seguramente pues, más sesiones. O sea, es una especulación. Y luego, sobre el resultado de que no hayamos una asociación significativa entre la modulación de los parámetros de grafos y el rendimiento cognitivo, algunas de las razones que pueden estar detrás es que el tamaño de la muestra sea insuficiente, aunque los estudios que hay publicados con TMS tienen muestras muy pequeñas por lo complejo de recoger los datos, pero bueno, creemos que a lo mejor aumentando la muestra podría capturarse esa asociación. O quizás es que al rendimiento cognitivo subyacen otro tipo de procesos cerebrales que
con el análisis de grafos, pues no se ha podido capturar aquí y serían necesarios otro tipo de análisis. Y luego, además, pues que la evaluación cognitiva es bastante limitada en este estudio porque son medidas, bueno, por ejemplo, el CI es muy general e inespecífico. Si a lo mejor apuntáramos de manera más refinada a otras medidas o a subescalas de esas escalas generales, pues podríamos encontrar quizás correlaciones. Y ya para terminar, las limitaciones que apuntamos de este estudio, bueno, pues lo que he dicho del tamaño muestral reducido, que no empleamos el neuronavegador y sí suele hacerse en la literatura que utiliza TMS y EEG, esa evaluación cognitiva limitada, que solo tenemos una única sesión, no vemos qué pasa cuando hay más sesiones. Y otra de las críticas que han hecho a la hora de enviar el artículo en la revista es que falta una región control de estimulación. Es decir, si estimulamos otra región, ¿qué ocurre? ¿Ocurre lo mismo o no? Realmente la corteza prefrontal dorsolateral pues, se eligió por la importancia que tiene en todos los estudios del grupo y porque también ha sido una región que se ha relacionado con el rendimiento cognitivo. Y, y ya está, hasta aquí la presentación. A ver. Hombre, yo creo que la importancia del trabajo es que demostramos que eh, con una simple sesión de estimulación que no es en absoluto dañina para las personas, somos capaces de inducir cambios en la conectividad funcional muy marcados en parámetros que sabemos que globalmente están alterados en el conjunto de los pacientes. Es decir, que es una herramienta que hemos demostrado que puede modular aquello que queremos modular, ¿no? Y luego, bueno, pues los trabajos que siguen con pacientes pues muestran bueno, pues que efectivamente que hay diferencias de modulación. Yo creo que el hecho de que los datos cognitivos que adquirimos no tengan que ver con esto no tiene demasiada importancia. O sea, a fin de cuentas, eh, o sea, lo que tendríamos que, para examinar ese problema realmente, yo creo que lo que tendríamos que hacer es una evaluación cognitiva inmediatamente anterior e inmediatamente posterior, en el sentido de hasta qué punto esa conectividad influye en la capacidad cognitiva, porque realmente la que la, lo que puede estar relacionada con la cognición, que es una cognición basal, sería el estado basal de la conectividad, no las modificaciones con la TMS, ¿no os parece? Hay otros grupos que se dedican a tratar de mejorar la memoria y las capacidades cognitivas y la habilidad motora con estimulación magnética craneal. Y de hecho, no sé si sabéis que hay mucho friki ahora, sobre todo en las Américas, que se dedican a hacerse estimuladores magnéticos a sí mismos y se estimulan todos los días el cerebro. Se fabrican maquinitas de estas y bueno, y sí, sí, se estimulan pues para, como dicen ahora, aumentarse. Hay gente para todo, vamos. Pues sí. Yo sí que había visto algún trabajo que evalúa cómo afecta el rendimiento, o sea, cómo afecta el rendimiento en la ejecución de una tarea mientras que le están haciendo la estimulación magnética transcraneal. Ahora mismo no recuerdo qué tarea era, pero es a la vez que estimulan, va haciendo una tarea justo después y comparan. Eso es más o menos lo que has dicho tú. Claro, claro, pero vamos, nosotros aquí, bueno, la modificación de la red con la TMS, que es una modificación pues muy temporalmente limitada, pues podría tener que ver algo, es decir, la flexibilidad de la red, pero la verdad es que yo no sé si en el sentido que tendría que ser es positivo o negativo, es decir, que fuera una red más modulable con un pulso magnético o una red más estable. Yo no sé qué tendría más, qué esperaríamos más, en dónde esperaríamos más rendimiento cognitivo. Ya.
Ya. Ya, Si se demuestra más. que la TMS mejora el rendimiento cognitivo, académico, tendríamos a estudiantes en épocas de exámenes Volu- estimulándose Un para montón poder de, las sí, un asignaturas montón de voluntarios de Sí, controles sí, sanos en los estudios. voluntarios, pero todos los días. todos los días. Molt bé. De todas maneras, eso, yo creo que el mensaje optimista es que con esto mostramos que sí que hay un cambio en la conectividad funcional y que ese cambio se consigue sin, vamos, sin hacer sin provocar ningún efecto secundario a la gente, que es una herramienta para evaluar las capacidades de cambio y que por lo que sabemos, desde luego, esta técnica pues tiene mucho que ver con el equilibrio inhibitorio-excitatorio, es decir, las modificaciones. Sí, la relación entre el modelo excitatorio e inhibitorio, ¿no? Claro, A mí me ha resultado curioso lo que ha dicho Inés, que como que algún revisor o que se haya recibido alguna crítica diciendo que falta otra región de estimulación control. Es como dices, bueno, claro, es que ya hacemos, de hecho, dos ISIs, ¿no? Dos intervalos interestímulos, y si ya tienes que hacer otra región de estimulación, al final ya sería... Ya. más la sería condición placebo, que también sí, la bueno, hacemos. sí, sí. Sí. Al final, bueno, a ver, que es fácilmente contestable, ¿no? Porque al final dices, mira, en la esquizofrenia la región dorsolateral prefrontal es la relevante, por lo tanto los controles se ha estimulado en la misma zona, pero sí, sí, es curioso. Nunca dejarán de pedirte, ¿no? Claro, no, pero este es en controles solo, aquí no Ya, por eso metemos... te digo que al ser en controles te dirán, bueno, ¿y por qué no has estimulado en otra zona para bueno, para que sea como control, ¿no? Entonces, bueno, claro, pero es que sí, sí, sí. Hombre, aquí el interés de otra zona sería que si estimules donde estimules se producen estos cambios, pues es, digamos que como meter un cable en la cabeza, pero sin meterlo, que sería el campo magnético, lo metas donde lo metas, produces un cambio general. Pero bueno, pues sí, pero el hecho de que no lo hagas todo súper perfectamente no menoscaba el interés de estos primeros trabajos, que realmente hay muy poco, vamos, no hay ninguno parecido. Vicente, buenos días. ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Cómo no, Jairo? Gracias. Primero que todo, saludo para todos. Me pareció espectacular esa presentación que acaba de hacer la doctora. Yo quisiera saber cuánto es la magnitud de cada impulso o del impulso que es como un tren de impulsos que aplican y cuánto es la magnitud de cada impulso o la intensidad del mismo. Y lo segundo es, obviamente sabemos que lo estamos haciendo en personas sanas, pues controles, pero yo quisiera saber cuál sería la expectativa de cambios que pudiésemos encontrar en personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar, de acuerdo a lo que ustedes ya han hecho, que sé que ya tienen experiencia en este campo. Gracias. Bueno, a la primera pregunta, hola Jairo, que la intensidad del pulso, bueno, son 75 pulsos simples y la intensidad es supraumbral, es decir, va a un 120% de la intensidad del umbral motor en reposo, que es lo que primero determinamos, que es específico para cada persona, que eso lo determinamos sobre la corteza motora. Entonces, una vez que tenemos esa intensidad, los pulsos aplican a un 120% de esa intensidad. Y en realidad estos pulsos simples están sacados de un protocolo que los combina con pulsos pareados, pero luego los separamos. Y entonces, claro, las personas no están recibiendo 75 pulsos simples del tirón, sino que se combina con pulsos pareados. Y los pulsos los van recibiendo con un espacio entre pulsos de 5, 6 o 7 milisegundos, o sea, segundos. Va semi-aleatorizado.
para que la persona no prediga cuándo va a recibir el siguiente pulso. Eso es la primera pregunta. Y la segunda es otro de los trabajos que creo que ya se ha mandado a una revista también, en donde se compara esto mismo que pasa en pacientes con esquizofrenia. Y en los pacientes no se produce esa modulación en los parámetros de grafos. Y es como que parten de un estado más sincrónico, ¿no, Vicente? Eso es, hay una hiperactivación basal con los parámetros que hemos visto, que es lo que hemos visto en otras muestras totalmente diferentes. Y la modulación es significativamente menor en los pacientes, lo cual coincide con el déficit de modulación que observamos en los pacientes con una tarea cognitiva. Es decir, en los pacientes cuando se realiza la P300, el aumento de la fuerza conectiva, de la conectividad media, que observamos en los controles no lo observamos en los pacientes. Y cuando hacemos una estimulación totalmente independiente de la tarea cognitiva, pues pasa lo mismo. Tampoco aumenta la media conectiva. Todo ello, como dicen, sobre la base de un estado basal hiperconectado, es decir, hiperactivo, hipersincrónico. Sí, muchas gracias. Creo que son muy claros con la respuesta. Me disculpan, pero es que no he sido capaz de poner la cámara, por eso es que no, porque estoy en una tablet, por eso no puedo ponerla, aunque intento. Así que me disculpan. Bueno, sí, pero yo quisiera saber, porque es que vos acabaste de decir hace un rato que aquí se utilizan equipos para aplicarse en la cabeza de forma ambulatoria y no clínica, sino aleatoria, digamos. Y yo he visto que se promueven equipos de corriente continua de bajo amperaje donde las personas se aplican corriente directa con poquitos voltios. Entonces yo quisiera saber si ustedes saben o si el aparato les dice cuánta corriente se produce en milivoltios dentro del cráneo. O sea, porque yo hace unos días les envié alguna pregunta a ustedes donde les preguntaba sobre unos equipos y dice que se desarrolla 550 milivoltios de corriente pico desarrollada al interior. Entonces, no sé si tienen ese parámetro y a eso me refería con la ¿TMS, magnitud. Jairo, es TMS o TDCS? TMS, no, TMS, TMS, de estimulación magnética transcraneal. Sí. Y señalan pero un bueno. voltaje. Creo que es difícil Sí. creo que es difícil de estimar, pero bueno, no. Es decir, al final es una No, lo estimación. digo básicamente por el equipo. O sea, eso es lo que la pregunta va dirigida en última instancia al equipo. Porque me imagino que debe haber vos hablas de un umbral. No, claro que ustedes están diciendo que miden el umbral 1 a 1 y son capaces por el lado contralateral y lo entendí. No, listo. Creo que esa pregunta me queda muy resuelta y les agradezco mucho. También entonces lo que ustedes me dijeron con referencia a lo que se esperaría en las personas psicóticas, que también lo hemos hablado aquí, me queda muy claro. La verdad que la ventaja que yo le veo a esto, y creo que se lo mencioné en un correo a Vicente, es que se puede hacer en personas que están psicóticas sin necesidad de llevarlos pues a pruebas de tareas cognitivas, ¿cierto? A pruebas neuropsicológicas, por lo menos en el momento de la psicosis, porque y ustedes también aquí lo han comentado, tal vez. Entonces eso me parece muy chévere, muy, muy bueno, como muy alentador. El hecho de que podamos encontrar algún tipo de examen que se pueda hacer en la persona psicótica, donde es muy difícil hacer, pues, como la tarea cognitiva. No tengo más comentarios. Como siempre, quedo agradecido y admirado. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Gracias. Que yo lo de ver a cuánto se corresponde el pulso magnético con la corriente eléctrica que genera no lo he visto. O sea, lo he visto en TCS, como has dicho tú, Alejandro,
Mm, sea, ahí sí que controlas el parámetro de cuánta claro. corriente estimulas, pero tampoco sé, o sea, tú ahí sabes cuánta corriente utilizas para estimular, pero tampoco cuánto llega Claro, yo porque creo que al cuánto, pues, sí, atravesar. el cráneo, sí, cuánto atenúa el cráneo y demás. Claro, yo creo que en TMS al final el parámetro es cuánto estás a nivel magnético, no sé si en teslas o no sé en qué unidad te lo da el, la máquina de TMS, en unidades magnéticas cuánto estás estimulando. Luego de ahí saber cuánto te está llegando directamente a las estructuras internas del cerebro es todo un poco especulación, porque no lo estás midiendo, salvo que tengas unos electrodos intracorticales y lo midas, ¿no? Claro. Mm. Sí, además es que la máquina la regulamos con porcentajes respecto de un... Yo Sí, entendería que sería un máximo, ¿no? Mm, Mm. O sea, el sujeto tiene un umbral de 73%. Pues es que al 73% de la potencia máxima de estimulación se producen los potenciales motores, entiendo yo. Y bueno, pero ese 73% se corresponderá con un Claro, pero valor sí, magnético. sí, pero quiero decir que yo no sé Pero cuál es ese sí, máximo, además. sí. Bueno, supongo que eso en las hojas de especificación de la máquina aparecerá, supongo. Sí, Pero bueno, sí, yo sí, es que seguro. en ningún artículo he visto hablar de corriente en miliamperios o milivoltios o microvoltios que tengas en los tejidos cerebrales. No sé. Bueno. Yo tampoco. No, la respuesta es muy clara. Ustedes yo creo que lo dijeron desde el principio en la medida que miden el umbral 1 a 1. Sí, yo simplemente lo decía porque es el equipo al que se puede acceder aquí. Dice que se genera una corriente interna de hasta 500 milivoltios. Y eso lo aunaba con el comentario de Vicente de que aquí se utilizan equipos para que las personas se apliquen directamente sobre el cráneo, pero es corriente, o sea, obviamente el magnetismo y la electricidad, pues en última instancia son como una sola cosa, pero se aplica en esa electricidad. O sea, directamente se lo llaman equipos de estimulación de corriente directa con bajo amperaje. Y lo que ustedes dicen, entonces se puede bajar en Amazon y tales. Parece una aberración, pero aquí lo hacen. Entonces, por eso les preguntaba si controlaban ese parámetro, pero obviamente ya me han dado la respuesta muy clara. Sí, No, yo, Jairo, respecto al sistema este, la verdad es que se me olvidó contestarte. No sé si podemos contestarte ahora sobre la marcha. La verdad es que el sistema que tú tienes en la cabeza es bastante diferente de lo que nosotros tenemos aquí. Pero bueno, aprovechando que están los ingenieros también, voy a ver si puedo compartir la imagen de lo que nos mandaste. muchas A ver. gracias, Eh, Vicente. a Vale, mí, si me permiten, a mí, Jairo, me parece que lo que comentas tú que se hace así un poco más de por casa es el TDCS, ¿no? Que es de corriente continua. claro, Es yo verdad me espero un que TDCS, sí, yo me espero un TDCS. es verdad que sobre todo en Norteamérica y en México sí que se está comercializando, sobre todo para migraña, unos estimuladores magnéticos portátiles, eh, pero que son de únicamente baja frecuencia, Ya. llegan a un hercio. Los estimuladores, y me imagino que todos estos trabajos, ¿no? Se hacen con alta frecuencia, con estímulos de alta frecuencia. Eso a nivel portátil yo creo que no se puede, ¿no? No se puede generar. No lo sé, yo creo que no, pero bueno, también coincide con que cada vez hay más tiroteos en Estados Unidos, esto de que se ponen en corrientes. ¿Veis la Sí, máquina que nos... sí, sí que la veo. Es verdad que, tiene bobinas, es decir, que sí que tiene pinta de ser más un TMS, muy Sí, pero bueno, es rudimentario. que es claramente diferente a lo que hacemos nosotros, claro. Sí, sí, Cuatro bobinas y no luego es tiene todo nada que esto ver. de las... Yo no puedo... Ah, Vamos, parece que es una máquina muy chiquitita. sí, mm, sí, yo creo Yo que es creo, totalmente diferente. claro. Oye, me tengo que Y marchar, que tengo que ir a recoger vale. a los peques.
Y luego, Vale. vale, Hasta luego, Alejandro. adiós. Y luego, esto que son dólares, supongo que no serán dólares americanos, ¿no, Jairo? 4,5 millones. No, esos son en pesos colombianos. Vale, es que la S esta es... 4.500 es 4.000, esos serían como aproximadamente unos $1.000. Es que una cosa muy Es económica. que, claro, pero entonces yo creo que claramente es muy diferente a lo que tenemos aquí. Yo no sé. Creo que es, no sé, otra cosa diferente, completamente diferente. Así es. Me queda muy claro, Vicente. Muchas gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿os parece? ¿O hay alguien que quiera comentar algo más? Muy bien. Pues nada, entonces nos vemos el próximo jueves y cambiamos a las 5 de reunión, ¿no? No, me refiero a algunos de nosotros, no a todos. Venga. Hasta el jueves. Bueno, Buena semana. hasta la semana que Muchas viene. gracias. Gracias. Adiós.